Muy buenas tardes. Es un honor darles la bienvenida a la presentación de la más reciente obra de Gustavo Quintero. Nos convoca hoy el lanzamiento de Emilio, Las intemperancias del destino, un texto que se suma a una sólida trayectoria literaria y académica y que nos invita a una reflexión profunda sobre la identidad y la memoria. Agradecemos su presencia en este encuentro dedicado al pensamiento, a la narrativa contemporánea. Nuestra sesión de hoy está encabezada por el autor de la obra. Gustavo Quintero es escritor, médico y académico de amplia trayectoria, quien ha logrado integrar con rigor la precisión de la ciencia y la sensibilidad de las humanidades. Máster en Escritura Creativa por la Universidad de Salamanca y cuenta con más de 15 obras publicadas que transitan desde lo académico y científico hasta la poesía y la novela autoficcional. Su labor no solo ha sido reconocida en el ámbito literario, sino que su pensamiento ha tenido un impacto tangible en la pedagogía y la innovación educativa a nivel nacional e internacional. Hoy nos presenta una obra que consolida su visión humanista sobre la experiencia de vida. Para conducir este diálogo contamos con la participación de Hermes Martínez Banfi, periodista con maestría en Gobierno y Políticas Públicas. El señor Martínez Banfi es una figura fundamental en el desarrollo de los medios y la gestión cultural en nuestra región. Es cofundador del premio y el Festival Gabo y actual coordinador para Latinoamérica de Comunidad Informada. Su experiencia en el diseño de políticas culturales y su profundo conocimiento de los públicos estratégicos garantizan una conversación del más alto nivel. La novela que hoy presentamos, Emilio, Las intemperancias del destino, nos sitúa frente al testimonio de un escritor y restaurador de arte, que analiza su propia existencia con lucidez como escritor dentro de la misma obra en un relato que oscila entre la confesión y la meditación filosófica. La obra explora la relación entre el individuo y su destino, así como la permanencia de lo esencial frente al paso del tiempo. Se trata, sin duda, de una de las apuestas narrativas más íntimas, profundas y reflexivas del autor hasta la fecha. Sin más preámbulos, damos inicio a este intercambio de reflexiones entre Gustavo Quintero y Hermes Martínez. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están esta noche? Qué bien, un auditorio emocionado. Gustavo, que además tiene una larga trayectoria como profe y como académico, estoy seguro que este tipo de auditorios son los que los mueven y los llenan de emoción. Yo voy a empezar esto un poquito al revés y ya volvemos por el principio. Y mi primera pregunta es si Blanca está aquí en el auditorio. Que levante la mano. Yo necesito ponerle cara a Blanca. No está. Primero que todo quiero agradecerles muchísimo la presencia de ustedes aquí esta noche. Realmente me conmueve en este momento de mi vida seguir contando con tantos amigos queridos, que es una de mis mayores fortunas. No, Blanca no está aquí. Bueno, pues ya iremos allá entonces. Y a propósito de los amigos, para ir por allí, este es un libro de amor, no solamente amor romántico, sino amor fraterno. ¿Definirías la autoficción, y ya iremos a eso también, como un libro de amor o cómo lo definirías? Sí, este libro es un libro de autoficción, esa ha sido como la línea que yo he querido seguir en mis publicaciones. Es mi segunda novela, tengo también mi segundo poemario, pero ambos son autoficcionales. La autoficción, como tú sabes, tiene un componente autobiográfico importante y uno ficcional también muy, muy importante. Mi vida siempre ha estado rodeada de amor, entonces yo creo que yo no puedo escribir nada distinto a eso, porque he amado, me han amado, he sufrido el amor y lo he padecido, pero también lo he disfrutado, y yo creo que la escritura de alguien que tiene el amor tan compenetrado, se le nota a leguas que está escrito de esa forma también. Hay una cita en el libro que dice: no lo dije en voz alta, ni siquiera a Blanca, solo guardé el cuaderno en la mochila con una suavidad nueva,
como quien guarda un corazón recién nacido. Ese día supe que no quería sobrevivir a la vida, quería contarla. ¿Qué quieres contar hoy? Sí, yo creo que la vida de todos es una vida que tiene muchas cosas para contar. Y la vida mía no es diferente de la vida de todos los demás que tienen historias que contar. En la medida en que uno cambia en el tiempo, y uno es una autobiografía incompleta que siempre está en permanente evolución, de manera que siempre tiene algo que contar, cosas que contar. Yo en mi primer libro estuve tratando de reflexionar sobre muchas cosas de la vida y en este en particular estoy reflexionando sobre cosas de este momento de mi vida, que es un momento muy agradable, muy mío, muy propio, por fin propio. No tengo que levantarme temprano ni atender a ningún jefe, soy libre y como soy libre creo que mi escritura también tiene ese propósito, de ser libre, de contar las cosas como las siento sin que me importe nada lo que pueda suceder, sin prevenciones de ninguna índole. Eso es lo que quiero contar, con mucha tranquilidad. O sea que hay un relato de libertad también, ¿no? Hay un rato de libertad también, pero es como el momento, no quiero decir que uno no sea libre cuando tiene empleo y cuando está trabajando y cuando está de profesor, no, por supuesto que sí, pero la libertad que tengo ahora es de reflexionar sobre esas cosas y contarlas con mucha tranquilidad. Y en ese espacio de reflexión, una de las cosas que a mí me llamaba la atención es que desde muy joven cuentas en la historia que eres aficionado a las literaturas esotéricas. Sí. Quería que empezáramos por allí, que nos contaras cuáles han sido esas lecturas de cabecera y si ese tipo de lecturas te ayudaron a manejar algunos de los eventos que narras en el libro, como la pérdida de tus papás. Sí, yo he sido muy ligado a la parte esotérica. Si me hubieras preguntado al principio si Alfredo está aquí, hubiera podido decir que de golpe sí está. No lo veo, pero es que no se llama Alfredo, se llama Iván. Lo que pasa es que ese libro, como este libro lo perdí muy temprano, yo comencé a escribirlo y creo que solamente le puse el título y apenas empecé, el protagonista se robó el libro y lo escribió él. Entonces tiene tanta confidencia con el libro que se lo dedica a Alfredo, que es su consejero espiritual y esotérico durante toda la novela. Entonces yo perdí muy pronto, en el primer párrafo perdí, soy Emilio y ya en adelante ya no fue más Gustavo Quintero, sino Emilio el autor, Emilio el protagonista. Entonces a mí el esoterismo siempre me ha parecido interesante, creo en el destino, creo que uno puede producir el destino o hacer que el destino produzca efectos en uno, por supuesto, pero he creído siempre en eso, nací con buen destino, nací con buena estrella, he sido muy afortunado y muchas cosas me han pasado por benevolencia del destino, llámelo como lo quiera uno llamar, y también he evitado muchas cosas por benevolencia del destino. Yo creo mucho en eso, creo mucho y quisiera, como soy muy controlador también, quisiera a través de eso controlar muchas cosas, ¿no? Cuando uno no puede conocer más de lo que puede pasar en su mente, pues es bueno acudir a este tipo de estrategias. Desde muy temprano creo que tengo esa afición. ¿Este libro estaba destinado a escribirse? Sí, yo creo que estaba destinado a escribirse. El nombre no tanto, Emilio, fíjate que el nombre tiene un subtítulo que son las intemperancias del destino. Eso como tal sí estaba hace rato en mi cabeza. El nombre Emilio me tocó darle mucha vuelta, pero estaba destinado a escribirse. Y creo que es un proceso, yo me he sentido muy libre después de poner el último punto a este libro, porque creo que me he liberado de algo que me tenía aprisionado. Los huesos. Los huesos, sí, los huesos aprisionan mucho. Hay que leerse el libro para poder pescarse esos punticos que estamos dando allí. En esos huesos que dejaste, hoy que tienes el libro en las manos, dices que cuando terminaste no te faltaba nada por escribir, pero en estos días que han pasado, cuando ves la obra completa, ¿hay algo que se te haya movido, que creas que te haya hecho falta por contar ahí? El problema de los libros es que uno los escribe con una ilusión y en la medida en que los va escribiendo les va pareciendo que es la obra fantástica, ¿no? Cuando los vuelve a leer con más tranquilidad los encuentra lleno de defectos, llega un momento en que ya se fastidia y no quiere volverlo a ver. A mí en el proceso editorial con Planeta pues me tocó verlo como dos o tres veces más, volvérmelo a leer. Entonces aprendí a leer Emilio ya escrito
ya libro, que es diferente a leer Emilio en el manuscrito original. El libro es un proceso que termina, es un protagonista que nace, entonces pues sí tiene momentos distintos la lectura del libro, y en el caso particular ahora no lo quiero volver a leer, por supuesto, ya no quiero volverlo a ver. Hoy lo estuve guiando para señalar algunas frases que quería que no se me vuelvan a olvidar, pero hasta ahí, sin más, porque creo que ya este libro cumplió su cometido, y espero que quienes lo lean lo disfruten. Y en ese viaje, yo te decía cuando nos conocimos hoy que tenía la duda, Gustavo o Emilio, que sentía que se había mimetizado bastante en la historia. ¿Sigues reconociendo a Gustavo en Emilio o sientes que es un personaje que tomó fuerza y se le fue a Gustavo? Sí, Emilio tiene pocas cosas mías y yo tengo muchas cosas de Emilio, pero Emilio se salió. Emilio era mi personaje y se volvió el escritor de mi novela. Inclusive en uno de los capítulos hay una disquisición muy profunda con él, reclamándole a qué horas perdí la novela, y terminó escribiéndola. Realmente desde el primer párrafo en adelante Emilio tomó el control de la novela, y por eso es una novela de metaficción, porque el escritor pierde su novela y el protagonista suplanta la función del escritor. Ahora el lector le tocará entender qué es mío y qué no es mío, pero yo creo que casi todo es de Emilio ahí, y que de mí no tiene sino algunas cosas muy profundas. Entonces, ¿podríamos decir que es una novela más biográfica que autobiográfica? No, no es biográfica, porque la novela biográfica tiene un pacto de veracidad muy grande con el lector. Cuando uno escribe biografía, le dice al lector: todo lo que yo voy a escribir aquí es verdad, y yo aquí todo lo que voy a escribir no es verdad. Entonces es un pacto que no es ni ficcional, para decir todo lo que va a escribir aquí es mentira, ni es veracidad, porque no todo está siendo verdad. Entonces no es biográfica, es autobiográfica, porque está en el término medio entre la veracidad y la ficción, pero un poco más allá de la autoficción, porque está metida en el campo metaficcional, donde es la novela de la novela, y eso es un poco más enredado. Era un reto que yo tenía de escribir una novela de la novela, y bueno, ya está escrito, no sé si bien o mal, pero está escrita. Claramente hay un viaje allí y una mixtura de distintos géneros de la literatura que en efecto es muy, muy interesante. Gustavo, como muchos de ustedes sabrán, no solamente tiene esta novela, tiene un libro de poesía también. Yo creo que escribir poesía incluso es más difícil que novela. Sí. Pero al principio decíamos que si esta novela era una novela de amor, y hay un poema que se llama Amor a distancia, que yo creo que tiene que ver mucho con los personajes que están en Emilio. Dice el primer párrafo: los miedos que ocurren en la tierra, en la vida, tienen a veces soportes infundados. Yo sé que el amor se presenta en muchas formas y tienen diferentes modos de expresarse, de escribirse, de decirse, de mostrarse. Es tan grande el amor que no tiene que hacer presencia para hacerse posible, no hace falta. Yo, cuando leía la poesía, me preguntaba si de alguna manera este extracto resume lo que es Emilio, o si crees que no, que yo estoy desenfocado. Tienes razón. Esta no es una estrategia comercial de lanzar un libro de versos y uno de novela al mismo tiempo. De hecho, el libro de poesía fue lanzado en la Feria del Libro de Guadalajara el año pasado. O sea, está lejos, pero aquí en Colombia no habíamos hecho un lanzamiento como este. Entonces, por eso pedí que pudiéramos hacer el lanzamiento de los dos. Pero los libros son interconectados. De hecho, hay unos fragmentos de unos versos de este libro de poesía en la novela de Emilio. Hay unos cierres de capítulo que tienen unas estrofas de versos tomados de Bajo la lluvia. Son muy congruentes el uno con el otro. Yo creo que, y vuelvo a decir, no es una estrategia comercial para que compren ambos, pero… Claro que sí, no. Por favor, están al final del auditorio. No, pero el que lea uno y el otro va a encontrar complementariedad entre ellos dos. ¿Esa complementariedad es casualidad o crees que de alguna manera Emilio le está respondiendo a Bajo la lluvia de alguna forma? No, es que es el mismo Gustavo, el de los versos y el de la novela en texto, que es una novela híbrida también, ¿no? Porque tiene muchos géneros dentro de ella misma.
No es el mismo Gustavo, el mismo romántico que escribe versos es el que sufre en la novela como Emilio. A propósito de eso, ambos libros tienen en común que están hechos en dos partes. Sí. Esa dualidad, esa intención de contar la historia en dos partes, ¿a qué se debe? Les voy a contar una anécdota de Emilio. Cuando yo terminé la versión para mí final, se la envié a un amigo mío muy querido que es escritor, y él tuve yo la fortuna de que él la leyera completamente y me contestó que la novela era buena, o sea, que los escritores son bastante complicados, pero que él veía muchas novelas dentro de la novela. Y yo dije, por lo menos hay 2 novelas dentro de la novela, pero muchas no creo. Y la volví a leer y evidentemente había más de 2 novelas dentro de la novela. Entonces me tocó hacerle una arquitectura a la novela distinta y fue programar a Emilio en una fase ondulatoria y Emilio en una fase particular. Uno de mis consejeros más queridos, que espero que esté aquí, siempre me ha hablado de lo que es la fase ondulatoria de uno y la fase particular. No son 2 mundos, son 2 formas de sufrir. El ondulatorio le hace más caso al ego, el ondulatorio tiene una visión más tranquila de la vida, el particular sufre mucho y deja el ondulatorio a un lado y sufre mucho. Entonces esa teoría que al principio parecía más de mecánica cuántica me sirvió para hacer una arquitectura distinta. Entonces hay 2 Emilios realmente, el Emilio ondulatorio y el Emilio particular, como están señalados en los capítulos, que al final se juntan. La novela es una novela circular, de hecho la frase con que termina es la misma con la que principia, que eso lo hace circular, pero tiene un Emilio que al final encuentra las 2 formas de ser, lo ondulatorio y lo particular, y es feliz. Es un Emilio que logra redimirse ante las intemperancias del destino. Sí, lucha contra el destino, lucha con el destino y lucha para el destino. El destino está en todo, pierde sus padres en el primer capítulo de la novela después del yo. Es una novela autoficcional, la novela autoficcional es una novela narcisista, es una novela del yo, por eso el primer capítulo se llama Yo, y entre comillas para que quede más fuerte. Entonces Emilio pierde a sus padres en el segundo capítulo de la novela, siendo un niño en un viaje del Serengeti entre Tanzania y Kenia, y ahí comienza a luchar contra el destino y aparece Alfredo que lo guía. Alfredo es una persona culta, es un hombre esotérico, pero es una persona que tiene muchos conocimientos de la astronomía, es psicólogo y lo va orientando contra el destino y le va anunciando el destino y el destino se va presentando como se lo anuncian. O sea, tiene una ventaja enorme porque tiene un oráculo que le dice esto le va a pasar y ya él llega a confiar tanto que esas cosas pasan. Puede que uno haga que el destino pase sin que el destino tenga nada que ver, pero eso le pasa a Emilio y eso es algo que está evidente desde las primeras partes de la novela. El destino lo acompaña para bien o para mal en todo y le va soplando lo que le puede ocurrir. El destino mezclado con el esoterismo que conversábamos ahorita. Justamente ahora que mencionas a Alfredo yo lo veo como un mentor, un amigo, un ángel, pero tú vas mucho más profundo, un oráculo, y lo propones acá como una persona capaz de predecir el futuro de Emilio y en ese mismo sentido ayudarlo a anticiparse. Con relación a la figura de Alfredo, en la vida de Emilio y en la vida de las personas, ¿qué tan importante consideras que es valioso o no tener un mentor, un ángel y un oráculo? Yo creo que es una fortuna tenerlo. La vida le presenta a uno muchas indicaciones de para dónde va, no solamente con alguien que le esté asesorando o ayudando o aconsejando. El éxito tal vez está en encontrar esas pequeñas luces que se presentan de vez en cuando para tomar o no tomar decisiones. Si no se tiene, no pasa nada, pero si uno es capaz de intuirlas, de verlas, de tenerlas, pues va a estar haciendo cosas mucho más tranquilamente. Yo creo que sí es posible
mirar lo que pueda pasar si uno tiene la capacidad de verlo. ¿Es Gustavo intuitivo entonces? Oh, sí, yo soy muy intuitivo, totalmente. Buenísimo. No sé si sea un defecto o una cualidad, pero sí. Depende cómo se use en todo Depende, caso. sí, depende. Tendrá sus momentos. Así es. Y en ese sentido, ¿tú cómo te definirías en la vida de Tomás? De Emilio. De Tomás cuando Alfredo, pero luego tú te encuentras en la universidad con Tomás. Ok, sí, sí. Y en ese momento, en la historia, es como si tú tomaras el rol de Alfredo. Sí, pero es que ese es el rol como natural mío. Yo he sido un maestro toda la vida, un maestro de enseñar. Siempre he enseñado. Y yo creo que todos los que están aquí me reconocen por eso, más que por ser escritor. Entonces, esa es como mi manera de ser. Si alguien se me acerca a pedir un consejo, yo enseño. Y el libro tiene mucha didáctica. Alguien me preguntó algún día sobre el Emilio de Rousseau y este Emilio, y son completamente distintos, porque Rousseau le enseñó a Emilio a vivir en sociedad y a educarse, y la sociedad le enseñó a deseducarse como lo ha educado su abuela. Entonces, sí, yo enseño, y si alguien me pide asistencia, ahí estoy siempre. Por eso soy médico también. O sea que lo cuidador y lo didáctico es común tanto a Emilio como a Gustavo. Sí, ambos son iguales. Ahí sí hay una proyección total de las dos personalidades, claro. ¿Hay alguna otra proyección que creas que es muy contundente allí? Sí, el amor de Emilio por Blanca es un amor casi tácito, ¿no? No se expresa, es tímido, inclusive en alguna parte, al final, en algunas de las confesiones, cuando está muy roto, reconoce que inclusive su sexualidad es muy tímida, su expresión es muy temerosa. Le gusta más estar en lo notorio que en lo vivencial, y eso pues puede ser una virtud también, pero no, puede ser también un complejo o alguna posibilidad de cosas negativas. Uno escribe como uno es sin proponérselo, sin duda, y uno transmite lo que uno es, así o lo ponga en un alter ego o lo ponga en una representatividad. La metaficción permite hacer todos esos juegos, jugar con la literatura. Entonces uno ve los personajes con que se reúnen en el Enderum, Emilio, son todos personajes de novelas ficticias reales. Eso es una cosa que tiene ese atractivo, y todos son representaciones, alter ego, suplantaciones, máscaras del autor, del escritor. Ese Enderum, que justamente es un diálogo con distintos personajes de distintas novelas, que es una de las partes medulares de la segunda parte del libro, creo yo. Tendrán ustedes que leerla a ver si coinciden o no conmigo. Pero frente a ese Enderum y ese cuestionamiento que te haces ahí, contrapunteo con todos esos personajes, ¿cómo sientes o cómo haces para integrarlos en esa segunda parte de la novela después del capítulo? Porque la conversación con ellos es permanente después. Es que la segunda parte del libro, la parte particular de Emilio, es la lucha de Emilio por ser alguien. La parte ondulatoria es la lucha de Emilio por conocer y vivir, que es muy del humano en esa etapa de su vida. Entonces, en esa segunda parte, Emilio entra al Enderum. El Enderum es una academia donde hay personajes de novelas de ficción de verdad. Las novelas son de verdad, pero los personajes son ficticios. Existen en la pluma de Vilamatas y en la pluma de Coetzee, son personajes de sus historias, y ahí se encuentra con ellos y ahí comienza a compartir y comienza su lucha por ser alguien. Y en esa lucha por ser alguien se da cuenta de la vileza del ser humano, de las cosas oscuras que ocurren en el tratamiento de los egos distintos, en la competencia. Bueno, Emilio al fin y al cabo significa eso, ¿no? Significa envidias, significa conflicto, y ahí se da cuenta de que la vida se presenta muchas veces de esa forma, y ahí sufre grandes derrotas, no logra ser lo que quiere ser, pareciera que fuera lo que estuviera destinado a ser, y sufre mucho, pero al final, que es cuando vuelve al circuito inicial, al final encuentra el amor con Blanca,
vive feliz con Blanca, tiene ángeles colgados del techo, como dice en alguna parte de la novela, y es feliz. Y se da cuenta de que la vida tiene cosas superficiales que a veces son profundas y que en la profundidad de las cosas no encuentra uno la realidad de lo que quiere. ¿Ese elixir de Emilio será parecido o cuando Ulises divisa a Ítaca? ¿Se podrá comparar con algo así? Sí, yo creo que se puede comparar. Es un momento muy, pero muy de luz, realmente. Gustavo, ahora que dices momento de luz, yo creo que tú estás en un momento de luz ahora, y justamente lo decías, estoy haciendo lo que quería hacer después de una carrera como médico, como académico, en gerencia de instituciones de educación superior. ¿Cómo defines este momento de luz con relación a tu escritura y a lo que habías escrito antes? Porque Gustavo también tiene un blog con unos textos muy chéveres. Sí, bueno, yo siempre he querido escribir y creo que desde muy pequeño he estado en ese plan. Lo que pasa es que mi carrera fue muy vertiginosa y muy afortunada. Yo aprecio mucho todo lo que me ha ocurrido en mi formación como médico, como académico, pero ahora tengo la libertad de usar mis tiempos en lo que me gusta y pues realmente escribir 2 novelas y 2 libros de poesía en 2 años pues implica que tengo tiempo para eso, que lo estoy disfrutando. Realmente yo he disfrutado todas las etapas de mi vida y todos los periodos que he hecho, cuando era médico, cuando era cirujano, cuando fui trasplantólogo, cuando fui profesor, cuando fui directivo, siempre los disfruté, pero este es el mejor momento de mi vida, realmente. Buenísimo. Justamente este momento, hay un capítulo que te dedicas a los viajes y a lo transformador que son los viajes. Estás en un viaje por dentro, introspectivo, para la escritura, o has tenido que separarte mucho de ti? Ya has dicho que Emilio se tomó el teclado del computador y escribió directamente, pero ¿cuáles han sido las transformaciones que te ha producido escribir? No sé, primero encontrar una disciplina para hacerlo, eso fue muy llamativo, muy disciplinado yo, pero encontrar una disciplina para el tiempo libre es algo complicado. El disfrute está en que se enfrenta uno a una página en blanco que puede llenar a su manera. A veces 4 horas al día de escritura representan 3 páginas de escritura no más, y seguramente al otro día de escritura basura. O sea, ni siquiera es que esté confinado a decir que eso quedó así escrito ya. Entonces ahí hay una metodología y hay una praxis en la que uno encuentra mucha satisfacción, a ser paciente, a entender que la escritura requiere persistencia y paciencia, y pues eso en un médico y en un académico es poco usual. Entonces encontrar que ahí sí toca con paciencia, que lo que uno escribe un día no sirve al otro, que tiene que corregir mucho y que cuando se presenta ante los demás tiene que corregir más, y esos son aprendizajes muy de vida, que la vida hay que tomarla de esa manera, revisarla permanentemente. Hay cambios que hay que introducir, hay cosas que hay que releer 2, 3, 4 veces. Entonces la escritura le da a uno, a mí personalmente me da como una posibilidad de vivir algo que no había vivido en mi afán de ser médico y de ser académico también. Ese rigor que te exige la escritura, la revisión de la escritura, de alguna manera también nos ancla como a una curiosidad y a una disciplina que me atrevo a decir también son proyecciones de Gustavo en Emilio, esa curiosidad y esa disciplina. Sí, claro. Emilio termina siendo lo mismo. Emilio, pues al escribir la novela que yo tenía pensada escribirla enteramente, pues tiene que tomar los mismos riesgos que yo tomo y sacar las mismas dificultades adelante que yo puedo tener. Sí, Emilio lucha mucho por escribir su novela, mi novela, y finalmente termina escribiendo su novela, que no es la mía, y pues el autor, que es otra cosa bonita de la metaficción, terminará un poco, es parte importante, es uno de los pilares de la metaficción, terminará embebido en la novela descubriendo qué es de Emilio y qué no es de Emilio. Desde ya les digo que la mayoría es de él y no mío. Entonces, pero ahí lo van a encontrar de esa manera. Creo que es un auditorio en que te conocen muchas personas. Así son amigos míos todos.
Maravilloso tener un club de amigos así de grande. Seguro, es un privilegio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su participación y bueno, ya nos contarán luego de que lean la novela qué tanto Gustavo está allí o si está más Emilio, que creo que esto va a ser un juego permanente allí. Y quizás me pregunto si más adelante podrás reconocerte más en la novela como Gustavo o si definitivamente va a ser más Emilio. Y esto apelando a ese interés por el esoterismo y por el destino. Ahí voy, ¿tú crees que en ese nuevo comienzo o en esa novela circular va a haber como algo parecido para Gustavo? Ya lo hubo. Muchas cosas que están ahí ya me pasaron a mí. Algunas no tan ficcionadas como están, ni tan drásticas como están, fueron más deleitables, diría yo, pero ya lo hubo. ¿Qué viene para Emilio? Emilio sigue. Yo creo que yo tengo la intención de hacer una saga de estos 2 libros. Emilio sigue, Emilio seguirá en una próxima entrega, de manera que sí tengo la ilusión de que ahí, no sé cómo me sienta, si más Emilio o Emilio más Gustavo, no sabría decirle. Por ahora hay más Emilio que Gustavo. Muy bien, hay 3 amores en esta novela, Blanca, Alfredo y Eulalia. Sí. Por eso yo decía que fundamentalmente es un texto sobre el amor. Cuando conversábamos ahorita sobre Blanca y tú anotabas que incluso había cierta timidez en la manera de vivir el amor, una de las cosas que deja muy en clara la novela es que es un amor también vivido con reposo, no como nos bombardean hoy en día, que es un amor que responde a la pasión. ¿Cómo vive Emilio el amor? ¿Qué entiende Emilio del amor? Lo que tú mencionas es correcto. Emilio tiene una formación muy linda y amorosa de su abuela. Cuando pierde a sus padres, su abuela lo educa a Eulalia. Eulalia es un personaje muy central en la novela, conduce a Emilio a salir adelante de su destino, pero le da muchas lecciones de amor. Casi cada palabra de Eulalia en la formación de Emilio lleva amor, amor vivido, no amor contado. Entonces yo creo que Emilio se educa bajo un ambiente de un amor que le despierta mucha ilusión. Sus padres, en el poco término que él vivió con ellos, también vio un amor inmenso en ellos 2, de manera que Emilio está como rodeado de un concepto del amor que hay que aterrizar, y ese aterrizaje le cuesta mucho trabajo en su vida, volverlo realidad. O sea, casi que es un teórico del amor, pero no práctico del amor. Y cuando encuentra a Blanca, que es su segundo amor después de Eulalia, de hecho no se casa con Blanca sino cuando se muere Eulalia, porque Eulalia cobijaba todo el amor que él necesitaba. Cuando ya se vio que estaba solo en la vida definitivamente, no padres, no Eulalia, solo quedaba Blanca, pues Blanca se vuelve en el amor de su vida. Eso es un poco criticable en la novela, de que es como muy utilitarista con Blanca, y como me decía mi amigo el escritor que me hizo devolver a lo de hacer una arquitectura distinta a la novela, me decía es que Blanca parece un yoyo, aparece y desaparece, aparece y desaparece, pero así fue la vida de él con Blanca, aparece y desaparece, y Blanca siempre ahí, nunca dejó de estar ahí, así él no estuviera ahí. Cuando ya encuentra a Blanca definitivamente y se casa con ella, pues tiene una vida realmente de muchísimo amor. Eso de los ángeles colgados del techo es verdad, es que lo que veía en su casa era ese inmenso amor de Blanca superior al de Eulalia. Alfredo es un amor de un ser humano que lo recoge de la primera adversidad y lo conduce y lo acompaña en las siguientes adversidades, porque ni siquiera se las puede prevenir, pero sí lo acompaña en la adversidad. Entonces es una novela amorosa en ese sentido, un amor diferente, un amor de diferentes matices, pero siempre con el amor como hilo conductor de todos los escritos de Emilio. Amor romántico, fraterno. Fraterno, sí. Hay una cosa que está en la novela superficial, pero que creo que es uno de los grandes debates que estamos dando hoy en el mundo después de la pandemia, y es
sobre el esposo de Eulalia, el abuelo, que tenía un problema de salud mental. Eso se pasa por allí como muy por encima, pero como esa condición del abuelo influyó a Emilio de alguna manera, o Emilio no tenía mayor contacto con ese abuelo, y si eso hizo que el amor de Eulalia, que en efecto era un amor que se demostraba con acciones, como un apapacho celestial, como dirían los mexicanos, fuera conducido de esa manera justamente por la ausencia de ese abuelo. Pablo, el esposo de Eulalia, el abuelo de Emilio, no conoció a Emilio, pero Alfredo le pide a Emilio que haga un análisis retrospectivo de su vida y de sus antepasados para resolver muchos conflictos que él ha tenido después de la desaparición de sus padres. Y ahí es donde encuentra estas historias de vida de Pablo con Eulalia. Encuentra, como nunca conoció a Pablo inclusive la gente que cuando le preguntaba de qué murió su abuelo, le decía que murió de una cosa y que murió de otra y que murió de otra, y nunca tenía claro de qué había muerto su abuelo. Entonces, en esa investigación que hace para descubrir quién fueron sus antepasados, quién fue su abuelo, de qué murió su abuelo, encontró que era inmensamente rico, era un diplomático que vivía en Estados Unidos con Eulalia cuando nació su padre, y cuando volvió a Colombia, Alfredo, la novela no tiene espacios ni tiempo, no se sucede en Colombia ni en ningún sitio en particular, ni tiene fechas comparables, tiene ese protagonismo de metaficción. Pero en ese análisis de descubrir sus antepasados para ser feliz, que es un ejercicio muy lindo, realmente cuando él descubre sus antepasados suelta muchas cosas y comienza su felicidad a ser evidente. Ahí es donde encuentra que su abuelo había sido un enajenado, una persona con un problema mental muy serio, y que por eso nunca supo de qué murió, porque la gente no le tenía pavor en esa época, los años en que pudiera sucederse, a decir que era un loco, que era un demente, era como mal visto socialmente para esa época de la novela. Entonces ahí descubre muchas cosas, entre esas que tenía un gran enfermo mental en sus antepasados muy cerquita, que era nada menos que su abuelo paterno. Otro de los descubrimientos que hace Emilio en la novela es cuando se entera que sus papás no tuvieron la bendición de los abuelos maternos porque su madre se embarazó antes del tiempo. Ese descubrimiento, ese hallazgo de Emilio, ¿cómo se relaciona con su relación con Blanca? Eso es muy lindo porque la mamá de Margie, la mamá de Emilio, le cuenta en algún momento de su vida que su madre era pianista, era reconstructora de arte y era pianista, y tocaba muy lindo el segundo concierto para piano de Chopin, y él deleitaba mucho oyendo a su madre tocar el segundo concierto para piano de Chopin. Y la mamá un día le explicó que ese concierto, y es verdad, el segundo concierto para piano de Chopin realmente fue el primero, pero lo numeraron como el segundo y quedó como el segundo. Y en su vida eso le quedó muy marcado porque al final descubrió que antes de él su madre había tenido una pérdida de una niña y que él no era el segundo concierto para piano de Chopin, sino realmente el primero. Y esa era como la metáfora que su madre le ha transmitido en la infancia, que él pudo demostrar en la edad adulta de que era también el segundo hijo y no el primero. Digamos que eso, la abuela le permitió a Emilio asumir eso como algo que también tenía amor, que no tenía por qué ser visto de otra manera. Y la relación con Blanca en relación con ese episodio no creo que le haya influido mucho, por lo menos en la novela no lo demuestra, de que eso le haya influido, pero es una realidad que tuvo que vivir, de entender que no fue el primogénito, ni siquiera fue el único, sino que había sido el segundo de un embarazo antes de que sus padres se casaran, en una época muy tormentosa, puede ser por allá los años 50, 60, 48, algo así, cuando eso era supremamente mal visto, ¿no? Para familias católicas que tenían una tradición en ese sentido, de no casarse y no tener hijos sino hasta después de que se casaran. Como ya hemos dicho, se trata de una metaficción
y decías que habrá segundo Emilio, pero ese segundo Emilio, ¿será el primero o será el segundo? Es una buena anécdota. Este será un Emilio más viejo, un Emilio Matusalén. Muy bien, bueno, vuelvo con poesía. Hay un poema que se llama WhatsApp en el libro de poesías que dice algo así como: me escribes pidiéndome que nos veamos, diciéndome que has vuelto de tierras lejanas, que me extrañas. Leo tu voz en cada mensaje, ronca, perdida en todos los caminos por donde han pasado tus pies. Tienen la sensación del agotamiento, de las miradas tristes, de los amores afligidos. Eso también tiene que ver algo con el reposo de esa relación de amor con Blanca. No, no tiene que ver. Este poema tiene un primer poema anterior a ese, que es el de un vuelo de avión, el AVE, que es realmente un vuelo de Avianca, que es el segundo poema, creo que ese poemario, creo que es el segundo. Y tiene que ver con ese, es un sucedáneo de ese poema. Después de ese encuentro en el avión, entonces vienen los WhatsApps y no pasa a ser WhatsApp. Pero fíjate una cosa, que con Blanca no pasa a veces de ser los WhatsApps también, que no son WhatsApp porque en el momento no eran WhatsApp, pero no pasan de ser esos mensajes como subliminales, ahí que se pueden borrar. Sí creo que tiene tradición, no lo había visto así, pero ya que tú lo dices, sí. Con Blanca lo que tiene es un contrapunteo de cartas cuando Emilio se va a estudiar. Tanto la aturden las cartas que al final decide no leerlas y las guarda y las quiere abrir y finalmente las rompe, las quema y no las lee. Ya está afagada, aburrida de cartas, ya quería un amor real. Y bueno, al final Emilio se atreve y ese amor real sucede. ¿Sí sucede? ¿Continuará ese amor real o no continuará ese amor real? Sí, claro que sucede. Ellos son felices al final, muy felices, viajan mucho, siempre están en un avión y son felices, inmensamente felices, van donde quieren. Y Blanca es una mujer maravillosa. Fantástico. Dada su experiencia también en administración educativa, pero al mismo tiempo la sensibilidad que tiene por las letras, por escribir, una de las cosas en las que yo pensaba todo el tiempo mientras lo leía es cómo está usted viendo la formación en letras que se está ofreciendo en estos momentos y cuáles crees que son los fallos que están ocurriendo ahí. No, la educación tiene un problema de humanismo inmenso. La educación tiene que, lo vengo diciendo en algunos foros que me invitan todavía de tipo académico, de que una de las grandes transformaciones, y con la inteligencia artificial no hay lugar a dudas de que una de las grandes transformaciones que tiene la educación es volver a retomar la senda del humanismo de tercera generación, del humanismo digital, el humanismo que crea empatía, que crea justicia, que crea inclusión, que crea un ser humano capaz de hablar de tú a tú con lo mal llamado inteligencia artificial. Entonces la educación superior tiene una crisis. El mundo tiene una crisis de humanismo tremenda y la educación es más que el reflejo de la sociedad, pero es un sitio en el cual si no cambia la educación, no cambia la sociedad, y si no cambia la sociedad, no cambia la educación. Entonces el humanismo tiene una cabida enorme en este momento de la vida. Hay un poema de inteligencia artificial y ya vamos a ir a ese, artificial. Pero antes de eso quisiera volver a una palabra que dijiste y es la empatía, porque creo que si bien al principio nos decías que este tipo de relatos, a riesgo de ser narcisistas, Emilio sí logra generar empatía, y si bien Emilio tiene unas circunstancias o unos eventos de vida muy difíciles, tiene esos puntos de inflexión que anotas en la novela, al mismo tiempo al lector sí le genera empatía y solidaridad con lo que está pasando Emilio. ¿Cómo crees o cómo hiciste para poder lograr esa empatía de Emilio? Sí, todo el trayecto de la escritura de la novela tiene un credo que para mí es un credo, que es la empatía, la justicia y la inclusión. Entonces todo el trayecto de la novela, eso lo ves tú, no creo que lo aprecie uno en una lectura muy rápida del libro,
pero yo creo que tú lo leíste varias veces. No te conocía, entonces no sé, pero me imagino que sí. Pero ese hilo conductor de la empatía, la justicia y la inclusión existe en toda la trayectoria de la novela y es como un mensaje educativo de la novela. Al final hay una declaración de principios, tú lo has dicho muy bien, de empatía, de justicia, de amor, que creo que es como uno de los statements o de las afirmaciones tanto del autor como de Emilio, insistir en ese tipo de principios y de valores. Sí, así es correcto, esa es una apreciación correcta. Otra cosa que a mí me llamaba mucho la atención es el uso de metáforas, es bastante frecuente. De hecho, hay una que puedo equivocarme, ahora que la diga tú me corregirás, que se refiere a las constelaciones. La tengo que encontrar ahorita porque si no va a quedar como un cuento mal echado. Pero a lo que voy es que él insiste mucho en el uso de las metáforas, en el estilo de escritura como tal, de las metáforas y también de las frases cortas. ¿Tu estilo de escritura se empeña en que sea así o realmente es como salió? ¿Cómo es ese proceso para dar vida al texto? Sí, a mí me encantan las frases cortas y me encanta dejarle algún sentido al texto al final o en el medio de algo que sea importante, una frase contundente, una frase que realmente le deje al lector un mensaje contundente de lo que está leyendo. Entonces sí, hay muchas frases, yo tengo subrayadas aquí unas 63. Esos son como las citas que da al comienzo de cada capítulo, que si uno lee solamente las citas que son de distintos autores, uno podría decir, acá hay otra novela. Sí, pero esas citas, aquí sí está mi editor de Planeta, está Armando por acá, y eso sí se lo tengo que agradecer a él, porque entre el Emilio ondulatorio y el Emilio particular, los personajes que aparecen en el particular no se notan en el ondulatorio. Entonces fue idea de él que tuviéramos un epígrafe en cada capítulo del ondulatorio en el que fuera una frase dicha que no es real, obviamente no es real porque los otros tampoco lo son, dicha por los personajes que van a aparecer en la segunda parte, que es la parte particular. Y eso quedó muy bien, de las cosas que más gusto me dio. Bueno, mi editor hizo un trabajo maravilloso, debo decirlo, pero esas son de las cosas que más sentido le dio a algo que yo quería unir y no encontraba la forma de hacerlo. Bueno, y ahora que nombras a tu editor, a veces la gente piensa que escribir un libro es escriba y cómo salió. ¿Cuáles son los retos de estar editado? ¿De qué huesos tuviste que dejar para poder llegar al texto final con base en estos llamados que te hacía el editor? Las personas que lo leen a uno con esa óptica pueden moverse en dos dimensiones, una de odio y una de amor, porque hay editores que son, el editor mío de Caligrama en la primera novela fue realmente desastroso, debo decirlo. Él quería hacer una novela distinta, al final dije yo, bueno, escribe usted la suya y déjeme la mía quieta como está. Pero este segundo editor fue un editor maestro, un editor al cual le aprendí mucho, que me enseñó. Entonces uno pues no ve ahí sino destellos de benevolencia, de acabarlo de formar a uno. Yo soy un escritor muy viejo, para estar publicando mi primera y mi segunda novela a los 70 y pico de años, pues no es nada fácil y el ego es muy grande. Entonces encontrar un editor que le corrige a uno y que le cambia tantas cosas, pues a veces es fastidioso, pero es un proceso que lo tiene que asumir uno como de enseñanza-aprendizaje. Y eso es muy valioso, si lo ve de esa manera, o lo sufre, si lo ve de otra manera. Pues yo creo que ambos, esa dualidad existirá siempre. Sí. Porque separarse de lo que uno produce, de lo que uno escribe con tanto amor como este texto, y tener que renunciar es difícil. Pero al final el libro también es un libro de pérdidas y de renuncias. La historia de Emilio es de pérdidas y de renuncias. Pero eso es otro aprendizaje de la escritura, ¿no? La escritura es un acto de uno mismo con uno mismo, pero al final es de uno mismo con mucha gente.
no solamente el que le edita y le corrige, sino el que lo lee, que es el mayor juez que pueda uno tener realmente y al que uno quiere agradar. Algunos dirán esto es basura, otros dirán esto es un libro fantástico. Bueno, esto es un libro fantástico porque es de fantasía, pero pues, el ejercicio también lo enseña a uno a entender que está expuesto y en otra disciplina como las que yo he cultivado, pues uno es casi Dios, ¿no? Lo que uno diga es lo que es y ya. Y aquí pues no es. Decías ahora una cosa, que Gustavo es un autor de 70 y pico de años, pero yo siento que Emilio, cuando está escribiendo esta historia, Emilio es un hombre joven. Emilio es joven porque eso no nos queda claro en el texto. Emilio es joven, no tan menor que yo. No, Emilio está por ahí en los 50 y tantos. Sí, tiene unos 20 años menos que yo. Por eso es que la segunda parte de Emilio va a ser como yo. Ya le falta poquito. Le falta poquito a Emilio a llegar a alcanzarme. Hay otra poesía que me gustó y que también me hace pensar mucho en el libro. Se llama Amor a distancia. Los miedos que ocurren en la vida tienen a veces soportes infundados. Yo sé que el amor se presenta en muchas formas y tiene diferentes modos de expresarse, de escribirse, de decirse, de mostrarse. Es tan grande el amor que no tiene que hacer presencia para no hacer posible, no hace falta. Sí. Si es un buen resumen, podríamos decir que es una sinopsis de Emilio. Sí, esos versos están en el libro de Emilio. No están en verso, están en prosa. Así es. Así es. Sí, es una buena sinopsis. No hace falta la presencia para saber que se ama. Así es. Y así de alguna manera sigue siendo el amor con Eulalia, después de que Eulalia se fue, porque sigue estando allí. Alfredo o Iván. Sí. Y de alguna manera, y bueno, y por supuesto con Blanca también. Sí, correcto. Bueno, yo había anunciado que íbamos a ir a inteligencia artificial porque nos había quedado en punta una respuesta que nos había dado. Sobre la necesidad de humanismo de tercera generación. Y este libro es creo yo, un testimonio de humanismo como tal. Hay una parte que dice de inteligencia artificial: no late un corazón ni corre sangre, pero en su red el mundo se enreda. Es una inteligencia fría, un espejo desalmado que aprende de risas y de lágrimas. No sueña, no teme, no ama, no siente, pero en sus respuestas se concentra el futuro del pensamiento crítico. ¿Qué está pasando allí con el pensamiento crítico? Porque usted decía, educar falta humanismo, pero en ese humanismo el pensamiento crítico parece que queda desvinculado. Y hay una cosa que, si bien pareciera no tener nada que ver con el libro, pues sí es un atributo del personaje de Emilio, que es un hombre muy racional al mismo tiempo y muy estructurado en la forma en que llega a decisiones. También práctico en algunos casos, pero muy estructurado. Sí. La gente le tiene mucho miedo a la singularidad, al temor de que la inteligencia artificial acabe con la humanidad. Bueno, Elon Musk, entre otros, Harari, el escritor israelí. Y eso no va a pasar si el hombre no pierde lo que no tiene la inteligencia artificial, que es la sensibilidad, el humanismo. La máquina no siente, la máquina es fría, no corre sangre por sus venas, como dice ese verso. Entonces, todo lo que podamos hacer para que el humanismo prevalezca es un antídoto contra la singularidad. Y el segundo antídoto contra la singularidad es el pensamiento crítico. Si uno no tiene pensamiento crítico, pues tiene que creerle a la máquina. No hay alternativa. Pero cuando yo alguna vez me invitaba a una conferencia, yo soy hincha furibundo de Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces me invitaba a una conferencia a hablar sobre poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, y el tema era los versos eróticos de Sor Juana Inés de la Cruz. Y yo los conozco y los he leído y tienen cierto erotismo muy lindo, muy poético, pero le pregunté a ChatGPT que me mandara unos versos eróticos de Sor Juana Inés de la Cruz y me los mandó realmente eróticos. Si yo me puse a ver y dije, esto no lo puede haber hecho Sor Juana Inés de la Cruz.
es imposible, yo no voy a salir con un verso de estos, y comencé a atajar a ChatGPT y decirle en qué libro está publicado, en qué página está publicado, y hasta que me dijo, tiene razón, esos versos no son de Sor Juana, lo vencí, no son de Sor Juana Inés de la Cruz. Si tú no tienes pensamiento crítico, no has leído a Sor Juana Inés de la Cruz, vas a un conversatorio sobre Sor Juana Inés de la Cruz con unos versos que sinceramente lo excomulgan completamente. Nos tendrás que compartir algunos de esos versos porque Sí. creo que todos quedamos con curiosidad. Sí, son muy buenos, entre otras cosas. Oye, y si Emilio conversara con ChatGPT, ¿qué saldría de ahí? No sé qué decirte. Yo usé ChatGPT con Emilio en algunas partes cuando quería vincularme a algo que había pasado muchos capítulos atrás, como encontrar un enclave para no fracasar en repetirlo o en hacerlo. No sé qué diría, no le he preguntado, yo soy malo para manejar ChatGPT en literatura, pero no sé qué diría, voy a preguntarle qué piensa de Emilio. De golpe me sale con una babosada que piensa de mí, ¿no? Me expongo a eso más bien. Se asume el riesgo. Asumo el Pero la riesgo. curiosidad gana más, creo Sí, yo. lo haré. Vale. No sé si existen preguntas del público. Buenas noches para todos. Bueno, autor, yo tengo una pregunta y es, siempre que uno termina de leer un libro queda como con un sentimiento, ¿no? Una sensación. Me gustaría preguntarte cuál es ese sentimiento que predomina, que te gustaría que el lector quede con ese sentimiento. Sí, yo al final de muchas lecturas, porque vuelvo a decirte, yo he leído a Emilio en diferentes circunstancias y digamos que en las 3 últimas que tuve que hacer por obligación, me gustó Emilio. Creo que es una historia de un personaje que sufre y vive y enseña, pero que al mismo tiempo es capaz de escribir su propia vida en una novela que no le pertenece, que no, es decir, es prestada, y eso requiere mucho coraje. Enfrentarse a un autor como yo, que soy una persona muy estricta, demasiado cuadriculado, y sin embargo vencerme en esas ganas de escribir él su novela y dejarme a mí sin novela, pues admiro a ese Emilio. Y yo creo que el lector que logre entender cuándo me perdí yo de ser el escritor y cuándo le permití a él que fuera el escritor, pues va a encontrar un punto de debilidad mío que no lo va a encontrar en la vida real. Adelante. Gracias. Gustavo, buenas noches. Bueno, primero desde lo personal y desde la tierrita, desde Girardot, un saludo, abrazos, felicitaciones y muchos éxitos. El comentario pregunta es el siguiente, ¿no? Es lo siguiente, ¿no? En el primer libro, el Circo del Infinito, hay una cantidad de cosas que ahora cuando lo oigo conversar, encuentro que son como la materialización de algunas cosas que están allá en el circo. Entonces la pregunta es, ¿qué le prestó el Circo del Infinito a este Emilio, a este libro? Porque veo que, pues por supuesto lo acabo de adquirir, pero veo que hay muchos elementos que están allá, en ese primer libro. Me gustaría saber cuáles son esos. Muchas gracias, me da mucho gusto verlo acá. Yo soy de Girardot y él es el presidente de la Sociedad de Escritores de Girardot, de la cual yo todavía no soy, infortunadamente, miembro. No me han aceptado. Digamos que en el libro El Circo del Infinito yo soy más narcisista que aquí. En este, de verdad, pierdo el control de mí mismo, de mi yo, y se lo dejo a Emilio. Entonces ahí es más Emilio que Gustavo, pero vuelvo a decirle, como yo estoy por ahí de todas maneras merodeando a Emilio, pues Emilio tiene también algunas circunstancias en las cuales no puede dejar tener cosas mías. Yo pretendo seguir escribiendo en esa línea, unos 2 libros más, fuera de en esa misma línea. No voy a hacer Nausgard colombiano de 6 libros en
en mi lucha, no, pero sí va a haber algo más que tenga que ver con el primero. Este segundo tiene algo que ver con el primero también. Tenemos tiempo para una última pregunta. Doctor Quintero, buenas noches y felicitaciones por ese otro nuevo hijo que acaba de producir. Uno escribe y en autoficción pues refleja cosas de uno, inconsciente o inconscientemente, o a veces las direcciona y las matiza, pero también está influido por lo que ha leído en la vida. Entonces, Eulalia pudiera ser una Úrsula, Iguarán, Blanca pudiera ser Penélope, y estos fantasmas que ven, o ángeles, ¿no? Ángeles podrían ser unos fantasmas macondianos o de Pedro Páramo de Rulfo. ¿Está influenciado en todo eso con su escritura? Bueno, no exactamente con ellos, que superan francamente todo lo que yo pueda hacer, pero digamos que sí, uno para escribir, yo soy buen lector, eso sí ha sido desde mi infancia más tierna buen lector, y eso me ha permitido de golpe tener reflexiones de escritura en base a lo que he leído. La autoficción, la novela actual le permite a uno incurrir en diferentes géneros en una misma novela. Yo creo que el futuro de la novela está en la hibridez de la novela, y esta es una novela híbrida que tiene muchos mensajes de obras que yo haya leído, claro que sí. Yo me he dedicado mucho a leer autoficción y metaficción, tenía ese reto de la metaficción, tuve un profesor, Arturo Gómez, en la maestría en escritura creativa en Salamanca, al que le aprendí muchísimo porque es un experto en autoficción. La ficción le permite a uno crear ficciones dentro de las ficciones, y eso es lo que yo encuentro realmente interesante para mi ejercicio de escritura. Entonces sí, tiene que ver mucho con lo que he leído, y últimamente de verdad que si van a mi casa encuentran que hay libros por todas partes, algunos leídos, algunos mal leídos, algunos por leer, pero me he vuelto un compulsivo de leer, y de leer autoficción, de leer los autores de autoficción y de metaficción, y yo creo que pues he aprendido algo para ponerlo aquí en mis textos. Creo que sí. Yo creo que has aprendido bastantes cosas, Gustavo. Muchísimas gracias y felicitaciones por este libro tan maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias.